mañana de la carrera de Ingeniería Mecánica. Nuestro grupo es el último en poder exponer los ejercicios, así que quiero presentarles a mi compañero Michael Antonio Zorrilla del Carpio, de Ian Reinaldo Arizaca Morales, su persona y Aaron Adolfo Quilca Capatani. Baja. Ahora le voy a mostrar el ejercicio uno. El primer ejercicio nos habla de una bomba de agua que proporciona un caudal de 1.200 metros cúbicos por hora, además de que tiene una tubería de aspiración de 400 milímetros y una impulsión de 375 milímetros. El vacuómetro, conectado en la tubería de aspiración, situado 80 milímetros por debajo del eje de la máquina, marca una depresión de 2 metros de agua de columna. Y el mamómetro de 500 milímetros por encima del eje de la bomba marca una sobrepresión de 12 metros de columna de agua. Ahora tenemos que aquí calcular la altura útil de la bomba. Para eso tenemos los siguientes datos. El caudal de la bomba, que es 1.200 metros cúbicos por hora, que lo vamos a convertir a metros cúbicos por segundo dividiéndolo entre 3.600. El diámetro de succión, el diámetro de escape, el la altura geométrica de succión, la altura geométrica de escape y la gravedad, que es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Ahora, las fórmulas son las siguientes. Son las siguientes. La altura es igual a la presión de la succión menos la presión de escape entre la densidad por la gravedad más la altura geométrica de la succión menos la altura geométrica del escape más la velocidad de succión al cuadrado menos la velocidad de escape al cuadrado entre dos veces la gravedad. Entre dos veces la gravedad. Ahora vamos, pero primero tenemos que hallar tanto la velocidad de succión como la velocidad de escape, y eso lo haremos con la ecuación de caudal, recordando que el caudal es igual a la velocidad por la sección, obviamente, dice, cambiando la sección tanto de succión como la sección de escape, así hallando la velocidad de succión que es 3.0180 metros cúbicos metros por segundo y la velocidad de la succión que es 2.652 metros por segundo. Y ahora reemplazamos las velocidades, las alturas geométricas, las columnas de agua y nos da la altura que es 14.686 metros. Y ahora vamos a pasar con mi compañero en el ejercicio 2. Bien, mi nombre es Terian Arizaca y voy a presentar el ejercicio 2. El ejercicio 2 dice, se bombea gasolina desde un tanque hasta un depósito nodriza situado a 50 metros, por encima del tanque con un caudal de 80 litros sobre minutos. La densidad relativa es 0.84. La viscosidad dinámica es igual a 0.8 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. La longitud total de la tubería de aspiración y de impulsión tiene una longitud equivalente de 70 metros. La tubería es de acero soldado oxidado de 75 milímetros. Desprecianse las pérdidas secundarias. Calcular la potencia en el eje del motor eléctrico si el rendimiento total de la bomba es de 50%. Bien, vamos a iniciar primero usando estas dos fórmulas, que es el de la potencia en el eje del motor y la altura manométrica. Siguiente diapo. Bien, ahora vamos a hacer, como nos dan el caudal en litros sobre minutos, vamos a hacer la conversión a metros cúbicos sobre segundos, dándonos un valor de 1.33 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. También nos da la densidad relativa de la gasolina. Entonces, hay que esto que multiplicarlo por la densidad del agua, dándonos un valor de la densidad de la gasolina de 840 kilogramos sobre metros cúbicos. Datos del enunciado. Eh, ¿Qué pasó? Bueno, continúo con, en los datos del enunciado, nos dan los valores de Z menos ZA. Nos dice que
que esa distancia es igual a 50 metros. Y también nos da la longitud total de la tubería, que es de la longitud de impulsión más la longitud de expiración, que viene a ser igual a 70 metros. Empezamos con la solución. Entonces, usamos la ecuación para determinar el caudal, pero el caudal ya lo tenemos y también tenemos el diámetro de la tubería. Entonces, despejamos para la velocidad, dándonos un dato de 3,301 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad de aspiración va a ser igual a la velocidad de impulsión. ¿Por qué? Porque nos dice que despreciamos las pérdidas, ¿no? Siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a determinar el número de Reynolds. Para determinar el número de Reynolds tenemos que tener la densidad, la velocidad, el diámetro del tubo y la viscosidad dinámica. Reemplazamos los datos bueno, en este caso ya tenemos todos los datos, ¿no? Previamente hallados y algunos que nos da el enunciado. Y el número de Reynolds nos da 2,37 por 10 a la cuarta. Ahora debemos obtener la rugosidad absoluta. Este dato tenemos que obtenerlo de las tablas. Y tenemos sobre el diámetro de la tubería. Dividimos estos dos valores y nos da un valor de 5,33 por 10 a la menos 3. El número de Reynolds, si es del otro valor de la rugosidad absoluta sobre el diámetro, nos tiene que dar valores adimensionales. Para pasar, para pasar al diagrama de Moody, y ahí, bueno, buscamos, ¿no? La parte de abajo, en la parte horizontal vamos a encontrar el número de Reynolds. Trazamos el valor que nos da y luego también en la parte izquierda-derecha, perdón, vamos a encontrar la rugosidad relativa. Trazamos también y en el punto donde se cruzan, hacemos un trazo para encontrar el valor del factor de fricción, dándonos un valor de 0,035. Siguiente diapositiva. Bien, una vez determinado podemos determinar ya la altura de aspiración y la altura de impulsión. Entonces, reemplazamos, ¿no? Con la misma fórmula, con el dato hallado anteriormente. Entonces, como nos dio 0,035, esto lo multiplicamos por longitud de, la longitud en A sobre el diámetro de la tubería, ¿no? En este caso va a ser igual para la de impulsión y aspiración, que es de 0,075. Y nos van a quedar dos ecuaciones. Ahora vamos a reemplazar los datos en la fórmula de altura manométrica, que es la altura útil. Como ya teníamos Z menos ZA, nos daba un valor de 50 metros, porque ese es dato que te da el enunciado. La altura de aspiración, que viene a ser más la altura de aspiración, que es una ecuación que la obtenemos, que la podemos ver en el lado izquierdo, más la altura de impulsión, también, que es otra ecuación. Todo esto sumado también al voltaje elevado al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Entonces simplemente despejamos la longitud de A más la longitud de I, y ya pues bueno, es reemplazar nomás los datos prácticamente, ¿no? Y nos va a dar un valor de 82,67 metros. Pero en el enunciado nos pide determinar la potencia. Entonces, con la fórmula que tenemos ahí, el caudal más la densidad, la gravedad y la altura útil, todo sobre la eficiencia o rendimiento, reemplazamos datos, la eficiencia o rendimiento nos dio, bueno, en el enunciado nos dio el 50%, entonces lo convertimos a 0,5. Sobre los datos que ya tenemos arriba, en total nos dio 1,81 kilowatts. Eso sería todo, profesor. Bueno, mi nombre es Michael Zorrilla y a continuación le explicaré el ejercicio 3. En este caso, el problema nos dice de que no se van a considerar las pérdidas y de que va a ser un ventilador centrífugo que tenga paletas rectas y un ancho constante de rodete de 600 milímetros. Gira a 500 RPM, da un caudal de aire de densidad de 300 metros cúbicos sobre minuto y la densidad sería de 1,2 kilogramos entre metro cúbico. La entrada de la velocidad absoluta en los álabes es radial y nos da los dos diámetros. Y nos pide calcular los ángulos beta 1 y beta 2
también la presión producida por el ventilador y la potencia del ventilador. En el lado derecho tenemos los datos que hemos extraído del ejercicio, como el ancho del rodete, que lo transformamos a medidas de metros, las RPMs, la densidad, el caudal, que igual lo convertimos a metros cúbicos sobre segundo para poder trabajarlos. En el caso de la entrada radial, esto nos indica de que su ángulo alfa 1 sería igual a 90 grados. Y los diámetros también pasamos de unidades de milímetros a metros. Siguiente. Mm, Bueno, serían los datos y en el lado derecho tenemos una imagen donde se puede observar el ventilador que nos dice que son de aspas rectas. Siguiente. A continuación tenemos un gráfico donde nos muestran las velocidades, ¿no? de nuestro ventilador para poder trabajarlas en triángulos de velocidades. En la parte de entrada tenemos el diámetro 1, tenemos la velocidad tangencial que sería la U1 o también la velocidad periférica y también tenemos la componente C1 que vendría a ser nuestra velocidad absoluta y la W1 que sería nuestra velocidad relativa. Consideramos alfa 1 con el ángulo de 90 según datos y en los datos de salida igual tenemos nuestras componentes de tangenciales, relativas y periféricas. Al lado derecho tenemos ya estos vectores ordenados, ¿no? En formas triangulares para poder sacar datos, ¿no? En el caso de la entrada podemos observar de que la suma del vector de la velocidad periférica más la velocidad relativa nos da la velocidad absoluta C1, dándonos un triángulo rectángulo. Y podemos ver las componentes de que C1 coincide con la componente meridional 1. Y en este caso C1U sería igual a cero debido a que no tiene una componente periférica. En los vectores de salida igual se descomponen en sus componentes meridionales y periféricas, donde podemos ver las relaciones, ¿no? de igualdad entre C2M y W2M y de que U2 es igual a la suma de W2U más C2U. Siguiente. Ya. Nos pide calcular los ángulos beta 1 y beta 2. Para eso utilizaremos la fórmula de la velocidad periférica, que es igual a pi por el diámetro por las revoluciones entre 60. En este caso, nuestro diámetro tiene que estar en metros y nuestras revoluciones en RPMs. Reemplazamos los datos en diámetro 1, que es de 0,6 metros, y 500 RPMs, dándonos una velocidad periférica 1 de 15,71 metros sobre segundo. Después, con la fórmula de caudal, que sería pi por el diámetro 1 por el espesor del rodete por nuestra componente meridional 1. Despejamos la componente meridional 1 eh, de la fórmula y nos daría 4,42 metros sobre segundo. De ahí aplicamos lo mismo para nuestras velocidades de salida, dándonos una velocidad periférica 2 de salida de 17,02 metros sobre segundo. Y reemplazando la misma fórmula de caudal, despejamos nuestro componente 2 meridional, que nos da una velocidad de 4,08 metros sobre segundo. Con estos datos, utilizando nuestro diagrama de velocidades, podemos deducir de que nuestro beta 1 es igual al arco tangente de C1 sobre U1. Reemplazamos los datos ya hallados y nos da que nuestro beta 1 sería igual a 15,71 grados. Para el caso del beta 2, hacemos el cálculo de nuestra velocidad 2, que sería igual a la división entre nuestro diámetro 2 entre el diámetro 1 por nuestra velocidad periférica 1. Reemplazamos los datos y nos da una velocidad periférica 2 de 17,02 metros sobre segundo. Eh, Siguiente. Vamos a reemplazar en la siguiente
fórmula, que sería radio 2 por el coseno de beta 1. Reemplazando los datos ya calculados, nos da que nuestro beta 2 es de 27,3 grados centígrados. Después nos pide la presión producida por el ventilador. Para eso utilizaremos otra vez la fórmula de caudal. En este caso, nuestro caudal 1 es nuestro caudal 2. Sería igual. Entonces, por esto se simplifican los pis y despejamos nuestra componente meridional 2. De ahí reemplazamos nuestros datos y nos da que nuestra componente meridional 2 sería 4,08 metros sobre segundo. Y después en la siguiente fórmula vamos a hallar nuestra componente periférica 2 siendo igual a nuestra componente periférica 2 menos la componente meridional 2 entre la tangente de beta 2 dándonos la segundo. Para el cálculo de la potencia, en el caso de ventiladores en el que estamos trabajando, este sería la densidad por nuestra velocidad periférica por nuestra componente periférica 2 dándonos 1,2 por 17,02 por 9,2. Para el cálculo de la potencia en el ventilador, esta sería la multiplicación del caudal por la misma presión que ya hemos calculado, que sería 186,27 por 5, dándonos una potencia de 931,35 watts. A continuación le hago el paso a mi compañero Aaron. Ya, buenas tardes, buenas noches que digan, me presento, mi nombre es Aarón Adolfo Quilca Capatinta y voy a exponer un ejercicio de la semana número 4. Bueno, el enunciado del ejercicio número 4 es el siguiente, ¿no? Una bomba de émbolo de agua de doble efecto tiene un émbolo de 200 milímetros de diámetro. El diámetro del vástago del émbolo es de 40 milímetros y sobresale por una parte solamente. La carrera es de 300 milímetros, la velocidad de giro del cigüeñal es de 50 revoluciones por minuto. La altura de presión negativa de aspiración es de 3 metros de columna de agua y la de impulsión es de 14 metros de columna de agua. Se indica que se van a despreciar las pérdidas y el rozamiento. Se pide calcular las fuerzas que se requieren para mover el émbolo en las carreras de ida y de vuelta, el caudal de la bomba y la potencia absorbida por la bomba. Para esto tenemos lo siguiente. Bueno, esto en sí es un esquema de la bomba de... ¿Rato? Ya, de la bomba de émbolo, doble o dúplex, que se le dice. Estos serían sus datos. Como vemos, por acá es donde se está absorbiendo el fluido y por acá está saliendo ya con la energía adquirida por la bomba. Como vemos, este sería el émbolo y este sería su vástago. Como vemos, esta pequeña longitud de acá sería la carrera. Entonces, vamos a ver los datos, ¿no? Dice que el diámetro del émbolo bueno, 0,2 metros, que sería este diámetro de acá. El diámetro del vástago sería 0,04 metros, o sea, este vástago tiene un diámetro de 0,04 metros. La carrera es 0,3 metros, o sea, solamente se va a desplazar en este sentido, 0,3 metros. La velocidad de giro es 50 revoluciones por minuto. ¿Qué nos dice? Que va a ser este efecto de ida y vuelta en 50 veces en un minuto, ¿no? La altura de presión negativa, o sea, acá la entrada va a ser de, bueno, menos 3 metros de columna de agua, va a salir con una impulsión de 14 metros de columna de agua, ¿no? Como podemos ver acá, cuando bueno, el émbolo está de ida, o sea, está haciendo este movimiento, el agua que tiene acumulada acá está subiendo por acá y está yendo para arriba, bueno, está saliendo, ¿no? En cambio, y en ese momento que está yendo para acá, acá está subiendo y acá está absorbiéndose, ¿no? Absorbiéndose agua porque por acá está entrando agua. Entonces acá se va acumulando. Y acá esto acá lo va botando. Y cuando regresa, el agua que se ha acumulado acá, hace lo que haría acá, ¿no? Se lo bota y acá empieza a absorber agua para otra vez volver a seguir el ciclo, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a hallar primero las áreas, ¿no? El área del émbolo y del vástago.
del émbolo de esta parte acá y del vástago que sería este, bueno, de este vástago, ¿no? De esta manera tenemos que el área del émbolo nos da 0,031 metros cuadrados y del vástago es 0,0012 metros cuadrados, ¿no? Entonces vamos allá a las presiones, en la absorción y en la impulsión, ¿no? En sí las presiones ya nos están dando, ¿no? Las presiones están pero nos están dando en metros de columna de agua. Lo que vamos a hacer es convertirlos a pascales. Entonces la presión de agua va a ser la multiplicación de 10, de lo que nos está dando, que sería 14 metros de columna de agua, por la densidad del agua, que es 1000 por 9,81. Lo que nos va a dar, eh, lo que de absorción, me estoy confundiendo, la de absorción es de 3 metros de columna de agua, es lo que nos está dando, que va a ser 3 por 1000 por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Que nos va a dar 29.430 pascales. Y la presión para la impulsión va a ser la multiplicación de la altura de impulsión, 14, por la densidad del agua, por la gravedad, ¿no? Que nos va a dar 137.340 pascales. Entonces, de esta manera ya tenemos halladas tanto las presiones de absorción como las de impulsión. Ahora vamos a hallar las carreras, ¿no? La carrera de ida y la carrera de vuelta. ¿A qué se refiere con carrera de ida? La carrera de ida es cuando está yendo en esta posición. Entonces, cuando está yendo en esta posición, ¿cuál es el punto que está absorbiéndose y cuál es el punto que está impulsándose, ¿no? Entonces, en esta parte vemos que está absorbiéndose porque esta parte acá está jalando agua, ¿no? Acá se va a llenar. Y esta parte es la que se va a impulsar. Entonces, la presión estaría en esta parte multiplicado por todo el diámetro, por toda la superficie del émbolo, y en esta parte estaría todo el área menos del émbolo menos lo que se descuenta por el área del vástago. Entonces, multiplicamos ambas áreas, bueno, ambas, de la presión de este lado por el área de acá, la presión de este lado por el área de acá, lo sumamos y nos daría la fuerza total que se necesita para la ida, o sea, para este movimiento de acá. Entonces revisamos, ¿no? Entonces, para eso vamos a multiplicar, bueno, para la fuerza de ida, la presión de absorción por el diámetro del émbolo, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? Esto porque acá va a estar absorbiéndose, entonces se va a multiplicar por el diámetro del émbolo, porque ya por el área del émbolo. Y para el otro lado, como acá se ve, para la impulsión, la carrera de la fuerza para la impulsión va a ser la presión de impulsión por la resta, ¿no? Del área del émbolo menos el área del vástago, ¿no? En esta partecita de acá, porque va a descontarse esta área total menos el área chiquitita, ¿no? Entonces se va a usar de esa manera. Entonces, de esta manera nos da que la fuerza, la primera fuerza para la parte de la absorción es 924,57 newtons y para la impulsión es 4.142 newtons, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que acá se va a aplicar una fuerza de absorción, para este lado sería, ¿no? Y que está de ese valor y para este lado está acá este valor, ¿no? Entonces, ¿qué se van a hacer? Se van a tener que restar, pero una como está negativa va a sumarse, ¿no? Va a ser, al final, para la fuerza total se van a tener que sumar ambas. Entonces, de esa manera, un rato, se tiene este valor de acá, que es la fuerza total de ida, que sería la suma de 924 más 4.142,08 newtons. Entonces, de esta manera tenemos 5.066,65 newtons, que sería para la fuerza que necesita para la carrera de ida. Ahora vamos a pasar para la carrera de vuelta. Para la carrera de vuelta sería imaginando que el émbolo está acá y está yendo en esta dirección de acá. Entonces, si está yendo en esta dirección de acá, o sea, al contrario de esta flecha, en esta parte ya pasaría a ser presión, o sea, pasaría a ser la impulsión, y en esta parte pasaría a ser la absorción. Entonces, ahora la presión de impulsión se va a multiplicar por el área total del émbolo, y la presión de absorción se va a multiplicar por el área del émbolo menos el área del vástago. Entonces, de esa manera nos queda así, ¿no? La presión de absorción, como les comenté, se va a multiplicar por el área total del émbolo menos el área del vástago. Como ven, es el contrario del anterior y nos va a dar 887,59 newtons. Y para el otro va a ser, bueno, al revés que acá, ¿no? Porque antes para la impulsión era la área restada, pero ahora es la área total, ¿no? Porque está para el otro lado. Entonces nos va a dar 4.314,66 newtons. Esto nos está dando 5.202,25 newtons. Vamos a pasar ahora a lo que sería el cálculo del caudal de la bomba. Entonces,
Vean en el gráfico, el caudal se va a dar bueno, el caudal sabemos que es un volumen por unidad de tiempo. Entonces, vamos a ver cuál es el volumen que se transmite para arriba. Existen dos, ¿no? Uno va a ser el volumen cuando está yendo de ida y otro cuando está yendo de regreso. Cuando está yendo de ida, va a ser el volumen de como digamos, del área de del émbolo menos el área del vástago, multiplicado, ¿no? Por la carrera, ¿no? O sea, lo que nos va a dar es como el volumen de un cilindro hueco, un cilindro con un hueco a la mitad, que va a ser el vástago, ¿no? Y entonces ese va a ser el volumen que se va a ser transportado en ida, ¿no? Y como vemos, eso son 50 veces en un minuto que va a dar para ese lado, ¿no? Y para el otro lado va a ser lo mismo, ¿no? Porque imaginemos que este émbolo está acá, ¿no? Y este émbolo se va a mover para acá y va a desplazar todo el área del émbolo por la longitud de carrera, que sería 0,3 metros. De esa manera tenemos esta fórmula, ¿no? Para el caudal uno va a ser cuando empuja totalmente, ¿no? Cuando empuja totalmente, entonces sería el área ay, no sé, cuando empuja totalmente, ¿no? Cuando este émbolo empuja totalmente el agua por la longitud de carrera. Entonces tenemos de esta manera esto, ¿no? Que sería el área por la longitud de carrera por n/60, que son las veces de la revolución por minuto. Y nos va a dar este valor, ¿no? 0,007854 metros cúbicos por segundo. Y para el otro lado va a ser lo mismo que diga, pero descontando el área del émbolo, ¿no? Entonces nos va a dar un poco menos, como ven, nos da un poco menos, 0,007540 metros cúbicos por segundo. Entonces, el caudal total va a ser la suma de ambos, ¿no? De esta manera tenemos que va a ser 0,01539 metros cúbicos por segundo. Entonces, de esta manera ya hemos calculado el caudal de la bomba. Entonces, ya hemos calculado lo que nos pide, la fuerza que requiere, tanto en ida y en vuelta, el caudal de la bomba, entonces nos falta la potencia adquirida por la bomba. Para la potencia adquirida de la bomba, se va a usar esta fórmula que ya la conocemos, que es la densidad por la gravedad, por el caudal, por la altura. Entonces, ¿cuál es la altura que tenemos? Esta altura es en metros de columna de agua. Como hemos visto, ya nos da la altura en metros de columna de agua, tanto la de succión como la parte de impulsión. Entonces, tenemos cuánto es bueno, la altura que está dando la bomba, ¿no? Entonces, se va a hacer una diferencia, ¿no? De cuánto es la altura. En este caso sería 14, que es la parte de impulsión, y acá sería -3, ¿no? Porque está en succión. Entonces 14 menos 3 nos va a dar entonces 17 metros de columna de agua. Entonces vamos a reemplazar en la parte de abajo. En esta parte que va a ser la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad que es 9,81 metros por segundo al cuadrado, el caudal que le hemos hallado acá, 0,01539 metros cúbicos por segundo, y la altura que va a ser 17 metros, ¿no? Multiplicamos todo esto y nos va a dar 2567 watts, entonces el cálculo de la potencia absorbida es 2,57 kilowatts. Bueno, eso sería todo. Gracias.